Carlos Sánchez Berzaín, una de sus más recientes afirmaciones es que las democracias caen por la venta de los dirigentes políticos demócratas. Es una aseveración muy fuerte que me gustaría si lo pudiera aclarar y decir cómo para en lo posible evitarlo. Bienvenido. Gracias, Napoleón. Un saludo a toda la audiencia. Mi análisis de esta semana es un ensayo que trabaja el tema de que las dictaduras se instalan cuando la oposición y el empresariado nacional cometen traición. ¿De qué se trata este tema? Se trata de la observación de la realidad objetiva del siglo XXI. El año 1999, al finalizar el siglo pasado, las Américas solo tenían una agonizante dictadura. Llegó Chávez a presidencia de Venezuela, corrió a auxiliar a la dictadura de Cuba, que era la única que existía en su periodo especial, y juntos llevaron adelante un proceso que empezó siendo el populismo bolivariano, que después de producir una serie de hechos en la región, empezó a expandirse como socialismo del siglo XXI. Murió Chávez y la jefatura y la propiedad de ese proyecto pasó a manos de Cuba. Instalaron su dictador títere Nicolás Maduro en Venezuela y hoy día en las Américas hay 4 dictaduras. La de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia y Nicaragua, y las menciono en ese orden porque ese es el orden cronológico de la llegada al poder de la gente que detenta el poder en esas dictaduras. Pero durante el curso de este siglo, ese movimiento, ese populismo bolivariano de la mano de Chávez, que tenía mucho dinero, comunicaba y viajaba, empezó muy temprano a tomar muchos gobiernos. Tomó el gobierno del Brasil con Lula, después tomaron el gobierno de la Argentina con los Kirchner, y si usted se fija, el mapa de gobiernos en el siglo XXI controlaron prácticamente los gobiernos de toda América Latina porque tenían un plan para eso. Financiaban todas las campañas, promovían nuevos líderes, entre comillas, crearon el Petrocaribe, con lo que controlaron absolutamente todos los países del Caribe y Centroamérica, y después controlaron la Organización de Estados Americanos, dándole un golpe de Estado al secretario general recién electo, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, sobre el que simularon una acusación de corrupción en su país, que después resultó falsa, pero que sirvió para que renuncie, y pusieron a Insulza como secretario general. Mirando estos hechos políticos, vemos que el denominado socialismo del siglo XXI o castrochavismo ha controlado las presidencias, los gobiernos, los poderes de Argentina con los Kirchner 12 años y ahora de nuevo con Fernández y Kirchner. Ha controlado el Brasil con Lula 2 periodos, más medio periodo de Rousseff y ahora de nuevo con Lula. Ha controlado el Paraguay con el obispo Lugo. Ha controlado el Uruguay con Pepe Mujica, y así podemos recorrer toda la América Latina y vemos que han tenido el poder. Entonces la pregunta es, ¿por qué en países como Argentina, como Brasil, como el Paraguay, como el Uruguay, como el propio Perú, como Colombia, teniendo el poder, no han instalado dictaduras como sí lo han hecho en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua? Y la realidad objetiva demuestra que en los países donde el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo ha tomado o toma o tiene el poder, como sucede actualmente en el México de López Obrador, por ejemplo, hay 3 elementos que funcionan. El primero, la oposición no se rinde, la oposición cumple su obligación, porque el concepto de oposición es el concepto de pretender tomar el poder por medio de elecciones, no es el ser eternamente opositor. No hay oposición si no tiene la voluntad de acceder al poder ganando elecciones. Las oposiciones democráticas en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en el Perú, en Colombia, en Centroamérica han cumplido su papel, cosa que no ha sucedido en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua.
donde las oposiciones han transado, han pactado con el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, cediéndole la posibilidad de alterar el orden institucional y el orden democrático, a través de asambleas constituyentes, a través de leyes especiales, a través de procesos constituyentes que han terminado por suplantar el ordenamiento jurídico democrático, hacer desaparecer los elementos de la democracia, dar el control del poder absoluto a un individuo o a un grupo y establecer dictaduras. Si usted lo ve, eso es exactamente lo que ha pasado en Venezuela, empezando el siglo. Lo que ha pasado en Bolivia a partir de lo que fue el golpe de Estado del 2003 y después el 2004, Carlos Mesa emite una ley donde falsifica la Constitución, introduciendo la constituyente. Y el 2008-2009, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz, teniendo mayoría en el Senado, pactan con Evo Morales y le entregan la suplantación de la Constitución de la República de Bolivia, a la que eliminan para dar lugar al Estado plurinacional, mientras en 6 de los 9 departamentos la gente resistía y Evo Morales masacraba. Mataba gente a través de hechos como el de la masacre del Hotel Las Américas, que ya está certificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si vemos Nicaragua, el año 2007 llega al poder en minoría Ortega, y de inmediato empieza una serie de pactos con Alemán, el expresidente que estaba acusado de corrupción y que debía ir a la cárcel por corrupto. No va nunca. Iván Alemán goza de buena salud, está establecido y maneja parte de la oposición en Nicaragua, y Nicaragua, a través de sus votos y sus concesiones, ha mantenido en el poder a lo que llegó siendo un presidente de minoría, ha transformado leyes sin necesidad de hacer constituyente y ha establecido una dictadura. O sea, el primer elemento objetivo es que son los opositores que no cumplen su obligación de defender el Estado de Derecho, la Constitución, la institucionalidad democrática, y además la violan burdamente, falsifican leyes, entregan mecanismos, votan, son los que le permiten a las dictaduras instalarse, cosa que no pasó con la oposición en el Paraguay. Lugo pasó por ahí, pero siguen teniendo democracia. Pepe Mujica estuvo en el Uruguay y ahora hay un cambio, está en la calle Pú. En la Argentina, 12 años los kirchneristas intentaron de todo, pero resistió la oposición y llegó Macri y ahora de nuevo Fernández Kirchner, y hay elecciones en octubre de este año. Chile igual. Y todos los países que pudiéramos analizar, pero no Venezuela, y ustedes los venezolanos pueden decir los nombres, hay varios nombres sobre el tapete de gente que desde la oposición, en vez de defender la institucionalidad democrática, ha negociado y ha ido haciendo concesiones que después han terminado con dos hechos. Los políticos de oposición que hacen las concesiones terminan en la cárcel. ¿Cómo se explican que Capriles no defiende la elección que ha ganado? Es un caso horrible para la política venezolana. Pero antes de eso, políticos que han hecho acuerdos con Chávez y con Maduro y que después han terminado perseguidos, presos, después han vuelto. Y la característica además es que esta oposición entreguista termina siendo oposición funcional, se queda en el sistema dictatorial y sigue participando como una suerte de certificador de una falsa democracia que no existe. El segundo elemento son los empresarios. Todo país tiene un empresariado nacional. El empresariado nacional tiene un compromiso con lo nacional. Es diferente al empresariado transnacional, que tiene un efecto más bien globalizante. El empresariado nacional en estos tres países, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, inmediatamente se produce el quiebre o se avisora el quiebre de la oposición, empiezan a negociar, transan y se vuelven parte del oficialismo dictatorial con el que hacen grandes negocios. Para darle el ejemplo de Bolivia, ese empresariado ha pasado a ser millonario de decenas o de pocos millones de dólares que tenía antes de Evo Morales a centenas o miles de millones de dólares, y la gente sabe quiénes son. Y muchos de ellos son políticos de la gente que ha participado en la entrega de la República de Bolivia. Y el tercer elemento es que cuando se entregan la oposición y el empresariado, entre los dos liquidan la prensa libre, porque la prensa libre necesita soporte de libertad política, que es comunicación,
y necesita estructura para ejercer prensa libre. Entonces, los empresarios venezolanos, bolivianos, nicaragüenses empiezan a llegar sus medios de comunicación de cualquier manera. Algunos les quitan, otros les confiscan, pero en general los ceden, se retiran, no dan batalla y los periodistas se ven en la tarea de salir al exilio, de ser perseguidos o de ser presos en muchos casos. O sea, la traición de la oposición y del empresariado nacional en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y está demostrado con hechos, genera la liquidación de la prensa libre, cosa que de nuevo yo no me atrevería a hacer esta afirmación en este estudio que he practicado, cosa que no sucede en la mayoría de los países de América Latina. No va a pasar en México. México tiene hoy día un gobierno paradictatorial absolutamente entregado a Cuba, soportando Venezuela, tapando el narcoestado de Bolivia, protegiendo a todos los criminales del castrochavismo. Pero van a ir a elecciones y su partido va a ganar o va a perder y la democracia en México va a seguir. Y después de que López Obrador deje el poder, va a venir la factura de la revisión de sus actos en el marco del Estado de Derecho y de la rendición de cuentas que en democracia es obligatoria. Lo mismo que en Argentina, lo mismo que en Brasil, Lula ya tiene experiencia de aquello. En Chile, Boric es un operador del castrochavismo, está ahí respondiendo al socialismo del siglo XXI, pero tiene responsabilidades constitucionales con una sociedad civil representada por una oposición fuerte, sociedad civil que ya el 4 de septiembre pasado le ha dicho a Boric no a la imposición de una constitución plurinacional en un referéndum nacional. O sea, de eso se trata. Los hechos demuestran que cuando hay oposición consistente, que cuando la oposición cumple su tarea, la tarea de la oposición es llegar al sacrificio inclusive para defender la institucionalidad democrática. Pero cuando hay trances, arreglos, inclusive con resultados económicos, de posiciones y de beneficios personales y familiares, la cosa es muy grave. De eso se trata el ensayo, mi querido Napoleón, y es un estudio resumido brevemente para poder presentarlo en las páginas de los diarios internacionales que demuestra hechos concretos. Bien interesante y bien duro lo que está diciendo. Ya que mencionó a Capriles, Capriles acaba de dar unas declaraciones diciendo que no siguió defendiendo su triunfo, que le robaron, porque él insiste que le robaron su triunfo, porque no quería una masacre. Ajá, no quería una guerra civil. Y uno se pregunta, no, si no hace falta una guerra civil, tú tenías que haber ido directamente, tú con tu gente, tus seguidores, a Miraflores a imponer esa verdad. En todo caso, tú eres dirigente político y, ¿cómo se llama? Y si te pegan un tiro, te pegan un tiro, pero a eso te arriesgas en una dictadura. Es como decir que un médico no, ¿cómo se llama? Se desmaya cuando ve sangre, ¿no? O que un policía le tiene miedo, ¿no?, a las balas. O que un maestro odia a los niños y no le gusta a los niños. No, no, entonces no te metas a dirigente político y punto. Mire, Napoleón, sobre el particular, cada país mira a la gente que le ha fallado, a sus traidores. Y en este caso, el pueblo lo sabe, como en todos los casos. Pero yo quiero decirle una cosa sobre la política, en base a lo que usted acaba de decir. La política no es una profesión. La política es un posgrado, es una de mis afirmaciones que nacen también de mis análisis. Una profesión la estudia cualquiera, pero en base a cualquiera de las profesiones o actividades que usted tenga, puede ser obrero, puede ser plomero, puede ser ingeniero, mecánico, periodista, hay un posgrado que es el servicio público. O sea, post quiere decir después de hacer algo, de ser alguien en la vida, tú puedes optar por una cuestión mejor, diferente, que en este caso es la política. Y sostengo que la política es un posgrado porque la política reúne una cantidad de experticias que pueden estar fundadas en una profesión o en una actividad original, pero que se resumen en el servicio público. Y uno voluntariamente, nadie está obligado a ser político. Entonces, cuando un candidato a la presidencia gana una elección, tiene la obligación de hacer cumplir el mandato popular. Llego hasta ahí. Riesgos, temores, cálculos de probabilidades han puesto, además la política se juzga por los resultados, es como el juego, es como la ruleta, lo que se ve se anota.
si es que esa decisión política hubiera generado una Venezuela libre y no un narcoestado criminal, una Venezuela colonia de Cuba, colonia del crimen organizado transnacional, bajo crisis humanitaria, estaríamos hablando de otra cosa. Lo mismo que en Bolivia. En Bolivia, en el Ecuador de Correa y en la Nicaragua, la oposición funcional, la oposición que cometió la traición, pone toda clase de excusas y de pretextos. En general, en esa línea de decir que no querían violencia, lo que permite el uso arbitrario y unilateral de la violencia de parte de las dictaduras. Porque el año 2008-2009 a Bolivia le han impuesto la constitución plurinacional con cerca de 10 masacres, con más de 100 muertos, con una masacre en el Hotel Las Américas certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordenada directamente por Evo Morales. Y la gente que siendo oposición activa en ese momento ha permitido aquello, son por lo menos cómplices, son corresponsables de lo que ha sucedido y están acusados de traición a la patria por haber entregado la Constitución y la República. O sea, no hay política sin responsabilidad. Es posible que usted pueda tener una actividad artesanal, pueda ser albañil, o pueda ser plomero, o pueda ser abogado, pueda ser ingeniero, y se escuden de responsabilidad. Pero en política la responsabilidad es directa y no hay póliza de seguro. O sea que esto de la política es serio, es un posgrado, no es para aficionados, se rinde cuentas, se cumple la ley y hay la obligación de estar siempre dándole respuestas a la gente que da el mandato. ¿Y qué pueden hacer estos tres países que no tienen, por lo visto, dirigentes con valor, con fuerza en la calle, como para echar para atrás las meteduras de pata de las generaciones anteriores o de los que se han plegado a la dictadura? Este análisis que yo hago es una invitación primero a sincerar la situación y a resolver el problema mediante la renovación. No puede ser que la misma gente que ha entregado los países a las dictaduras sean los actores políticos hoy día que son opositores funcionales, pero que además reclaman el respaldo del pueblo, que no teniendo otra opción, eventualmente se los va a dar. Estamos viendo a la misma gente en diferentes lugares porque los verdaderos líderes, la implosión del liderazgo, es víctima o de exilio, o de cárcel, o de asesinato de la reputación. A O la que, desprestigio por parte de tanto el régimen como de los opositores funcionales. ese es el asesinato de la reputación, el character assassination, donde inventan cuestiones para deteriorar la emergencia de nuevos líderes. Entonces el juego queda en dictadura, porque eso nunca va a dejar de ser dictadura, entre la dictadura y la oposición funcional con réditos económicos y personales muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, como en toda la vida, hay que ubicar el problema. Usted no puede hacer una adecuada receta si no tiene un buen diagnóstico. En la política o en la política que permiten las dictaduras, en Venezuela, Bolivia y Nicaragua hay grupos de oposición funcional que ya han traicionado. Cada uno identifique quiénes son, que ya han traicionado a los pueblos. Segundo, es necesaria una renovación con unidad, insisto en esto, lo hemos dicho en muchos de sus programas. Para salir de las dictaduras, la unidad no es una unidad ideológica, no es una unidad programática, no es una unidad de carácter siquiera político estructural, es una unidad existencial. Existencial porque si los pueblos no se unen van a seguir bajo dictadura y van a seguir oprimidos. Y todos los políticos que se dicen que están en la oposición, que impiden la unidad, ya sabemos dónde están. O sea, la gente que no quiere formar un solo bloque, como lo hicieron el año 2019 en Bolivia, todos los candidatos, incluida la expresidenta Yanine Áñez, Quiroga, Mesa, Camacho, unos están en la oposición funcional, Quiroga y Mesa, y Camacho y Yanine están en la cárcel. Pagan los que no se terminan de alinear, son apresados o son exiliados, y los que se quedan en la oposición funcional siguen ahí. Entonces, hay que ver con claridad el panorama. El gran desafío que los pueblos tienen que hacer es la unidad, y es la unidad
para retirar, para cesar, para terminar con las dictaduras. No es la unidad para coexistir con las dictaduras. Ujú. Ahora, ¿esa unidad para qué le sirve a los pueblos si están desarmados? Les sirve para utilizar los mecanismos de derecho internacional que no precisan de armas para sacar las dictaduras. En el siglo XXI, para terminar una dictadura no se necesita de armas. Y el gran ejemplo lo ha dado el presidente Lenín Moreno en el Ecuador. Si no fuera por Lenín Moreno, estaríamos ahorita hablando de las 4, 5 dictaduras en la región. Lenin ha llegado al poder, electo y patrocinado por el socialismo del siglo XXI, ha encontrado que eso no era un Estado de Derecho y ha generado un proceso de transición. En el camino lo han intentado derrocar el año 2019, ha tenido que trasladar inclusive la sede de su gobierno de Quito a Guayaquil, pero ha resistido y le ha devuelto al Ecuador una democracia con elecciones libres y limpias de donde ha salido el actual presidente. O sea, has liberado a los presos políticos, has repuesto la lucha contra el narcotráfico, ha señalado la corrupción y ha procesado la corrupción. Los tribunales de justicia han sentenciado a Rafael Correa con 8 años de cárcel, sentencia que está ejecutoriada, y a miembros de su gabinete, incluyendo la señora que acaba de escapar, entre comillas, de fugarse de la embajada argentina en Quito, que es otra maniobra del castrochavismo para sacar a sus delincuentes, pero ¿ha visto usted que se puede salir de la dictadura? Lo hubiera podido hacer Guaidó y lo hubiera podido hacer Yanine Áñez en Bolivia, que son los dos más grandes fracasos de procesos en los que se podía derrotar a dictaduras que ya estaban técnicamente caídas. De Bolivia Evo Morales había salido, cayó el dictador, pero no la dictadura, y en Venezuela había un gobierno legítimo y han malbaratado eso. O sea, sin armas se puede. Y se puede porque cuando hay un interlocutor válido en un país sometido a dictadura o un grupo de interlocutores válidos, la comunidad internacional tiene mecanismos de aplicación directa que se empezaron a implementar en el caso de Venezuela y que tanto se implementaron que ahora la dictadura quiere que se los quiten. Entonces, no es un tema de armas, Napoleón, es un tema de política, es un tema de unidad y es un tema de honestidad. Hay que querer a fondo liberar a los pueblos, entonces se puede. Qué interesante todo lo que usted ha dicho a lo largo de estos minutos. Bueno, esperemos tenerlo dentro de muy poco también, nuevamente, como cada tanto tiempo le pedimos que intervenga y felicitarlo porque además no solamente es lo que usted dice, son sus estudios, sino la gente que se rodea y que trabaja con usted y todas estas grabaciones que hacen y estas reuniones que hacen que podemos ver a través de los medios. De verdad que muchísimas gracias, Bersaín, ¿sí? Gracias, Napoleón, y mucho éxito. Saludos.